Hoy les traigo la crítica de Clannad, un anime en el cual el protagonista enamora a todas las chicas que conoce sin querer. Disfruten el video. Clannad es un anime de 2 temporadas producido por el estudio KyoAni, que viene a ser su tercera adaptación de una visual novel de la empresa Kei después de Airi Canon. Este anime es un slice of life de drama sobrenatural que nos cuenta la historia de Okazaki Tomoya, un estudiante secundaria que debido a problemas familiares desea abandonar la ciudad en la que vive, ya que todo lo que sucede a su alrededor le parece monótono y mundano, hasta que un día conocerá a una chica llamada Furukawa Nagisa, quien le enseñará la belleza de la vida. Hablemos primero del diseño de los personajes de Clannad. Bueno, todos los personajes femeninos tienen la misma cara. Hay poca sustancia en el diseño de los personajes de este anime. De por sí ya es genérico, sumando a que todos los personajes se parecen y lo único que los diferencia es usar otro color de ojos y cambiar el peinado. Esto es algo clásico de KyoAni y también de Kei, así que no me sorprende demasiado. Tampoco es que pida que le hagan caras diferentes a todos los personajes, pero es mezquino que calquen tal cual el diseño y solo cambien algunas cosas. Por lo menos, a pesar de que todos los personajes se parecen, se pueden distinguir bien uno del otro, además que la personalidad que les ponen va bien con su diseño. De todos modos, el anime sabe sacar provecho a este estilo, ya que suele tener expresividad en la mayoría de escenas, aunque le quite algo de seriedad a estas. Y el dibujo está bien cuidado, que aunque sea moe, es asequible para la mayoría de las personas. Por lo menos, no intentan buscar un diseño demasiado forzado y empecinado en el moe. Me dejo explicar. En el anime Amamato Inazuma, a Sugumi le hacen un diseño forzado intentando que el espectador la quiera a regañadientes solo porque es muy linda. En Clannad también está la base del moe, pero no termina siendo contraproducente porque no se esfuerzan en hacerlo demasiado vistoso. Clannad es un anime que está animado entre los 6 y los 8 fotogramas por segundo, que vendría a ser lo normal en este tipo de series, pero que posee muchas escenas claves en las cuales se representa con gran fluidez el movimiento de los personajes. Aunque pareciera que los animadores intentan que los personajes tengan movimientos demasiado fluidos y que se respete los tiempos entre cada movimiento. Me dejo explicar. Hay escenas en las cuales intentan aparentar que el personaje está débil o cansado mediante el movimiento, y que los tiempos entre cada uno de sus movimientos sea tal cual como una persona débil o cansada, pero esto es algo muy complicado de hacer, y si no tienes la capacidad para hacerlo, mejor no lo hagas. Muchas veces por hacer esto los personajes parecen robots moviéndose y se ve artificial. La dirección estuvo a cargo de Tatsuya Ishihara, un director competente en su trabajo y con un estilo marcado para dirigir. A Ishihara le encantan los planos secuenciales para implementar su propio ritmo, pero en Clannad este tipo de planos suelen escasear. La dirección de Ishihara consiste en ser activa y seguir plano a plano cada situación. En todo caso, Ishihara es alguien que le gusta usar mucho su entorno a su favor, haciendo travelings constantemente, enfocando a los fondos, haciendo picados y contrapicados, etc. Todo esto para poder ver mejor todo lo que rodea a la escena en cuestión. Aunque hay algunas escenas que salen de la capacidad de este director. Por ejemplo, en la segunda temporada hay una pelea en la cual Ishihara intenta darle una sensación de velocidad, fuerza e inquietud. Pareciera que intenta imitar el estilo de Michael Bay de movimiento mediante capas, y no le sale de forma orgánica, ya que además parecen movimientos de cámara a lo loco que quieren hacer a los personajes grandes y pequeños en contraste con el fondo, pero que terminan mareando al espectador. Hablando de los fondos, Clannad utiliza dos tipos de fondos, los de fotografía y los animados. La verdad, ambos son de un gran nivel y de una gran expresividad, rozando lo magnífico. Desde una pequeña escena de 4 segundos con gran detalle como las sombras, el no usar un solo color sino combinar varios de estos para poder darle más realismo y sustancia a este, mientras que los animados llegan a dar una sensación de movimiento junto al personaje que aparenta más calidad que lo que el producto final es. Y la verdad, es increíble cómo hay una cohesión tanto de los personajes y el fondo como si fueran uno. A pesar de todo lo dicho, Clannad posee también errores en el aspecto técnico. Muchas veces hay un serio bajón entre los intercalados. Por momentos los personajes hablan sin mover la boca y en varios ángulos se ven mal dibujados. Por último, me gustaría hablar del color en Clannad. El anime no se limita a usar colores claros y pasteles, sino que intenta usar una gama diferente durante toda la serie y utiliza colores para representar diferentes cosas: el gris para la indiferencia y la soledad, el blanco para resaltar la pureza y la felicidad, el plomo oscuro y el acero para representar un recuerdo triste, los negros para momentos de tristeza. Usar un gris difuminado para recuerdos borrosos puede ser un uso superficial del color, puede
puede sonar así, pero gracias a la temática de Clannad de estar viendo constantemente al pasado, termina quedando bien y da una buena ambientación. Pasemos a la música. El primer y el segundo opening son recordables, pero suelen ser mejores como acompañamientos instrumentales que en la versión lírica. El ending de la segunda temporada es totalmente olvidable, pero el de la primera es increíble. Es el estandarte de Clannad. Su simpleza y candidez es muy pegajosa. Me sorprenden las variables que le sacan una canción así. La canción de Dango es lo que representan casi todos los O's de Clannad, el ser multifacético. Esta canción puede ser usada en momentos tristes, divertidos y alegres, como muchas canciones de su repertorio. Aunque más que con la música de Clannad, tengo un problema con el trabajo de Ishihara y el director de sonido Yota Tsuruoka. Sí, ya sé que me estoy contradiciendo, ya que en mi video de Air digo que hacen un muy buen trabajo usando la música y que saben utilizarla en el momento adecuado. Y sí, es verdad, Tsuruoka sabe cuándo poner la música y cuál es la mejor para cada escena. La cuestión es que Tsuruoka quiere poner la música exacta a cada situación y en muchas ocasiones previamente ya hay una música sonando y acompañando la escena. Entonces, cuando la música está en la mitad, es cortada sin previo aviso y empieza a sonar otra. Esto termina expulsando al espectador de la escena por ser un cambio demasiado brusco que puede ser anticlimático. Cuando la música, la dirección y la animación en Clannad entran en una síntesis y se complementan, se logran crear una ambientación increíble que muchas veces pasa por encima del guión, teniendo en cuenta que el drama de Clannad a veces peca de manipulador, y solo con la música ya logra transmitir el sentimiento de pena al espectador. Ahora, imagínense si se suman los otros elementos, se obtiene algo increíble, y eso es algo que me molesta. Hay veces que nos venden cualquier tontería que está bien animada y dirigida, con un buen acompañamiento y una buena ambientación, y que la mayoría recuerda como algo increíble, pero que termina siendo ridículo. Clannad es un anime de drama, pero también tiene comedia durante sus 2 temporadas. Estos elementos son totalmente opuestos entre sí, y comprendo por qué el anime intenta amenizar de cierta forma el drama que pone. Hay que tener en claro que el mal uso de ambas premisas puede ser anticlimático, y Clannad utiliza varios tipos de comedia. Casi todo el peso de la comedia recae en personajes como Tsunohara, Fuko o los padres de Nagisa. El anime está constantemente usando los gags y quemando cada uno de sus chistes. Normalmente la comedia de lo absurdo y la comedia de situación son las que más resaltan, debido a que el slapstick pierde su gracia después de un par de intentos. Lamentablemente, las 2 comedias que resaltan terminan gastando sus ideas y concluyen cada acto con personajes gritando o volviendo al slapstick. Aunque de eso no quería hablar, sino como Clannad intenta integrar la comedia a su guión. En los primeros episodios, al no haber escenas de drama, la comedia no está fuera de lugar. El problema es cuando el drama intenta ganar terreno y ocurre un desbalance con la comedia. Desde el capítulo 4 con el arco de Fuko para adelante y la exposición de los problemas de Tomoya, y ocurren pequeñas escenas que empiezan a ser anticlimáticas, como el hablar de la hermana de Fuko y los problemas que ella tiene, para terminar con un chiste estúpido, aunque a posteriori aparecerán situaciones en las cuales llegará a ser manipulador por poner comedia cuando no se debe. En mi crítica de Air hablo sobre las constantes del guión de Kei, que vendrían a ser el uso de las colegiales, el setting escolar conjunto del mundo alternativo, el factor mágico y sobrenatural, muchas chicas con personalidades básicas pero que resaltan por alguna característica, el uso del personaje avatar. Eso es cierto, estas son constantes de los videojuegos, pero solo vienen a ser la superficie de la historia, no en la sustancia más importante de las obras de Kei. Las obras de Kei suelen utilizar 3 conceptos básicos para poder desarrollar sus ideas, y estos vienen a ser las raíces para que el tronco se establezca. La forma en cómo se desarrolla toda historia de Kei se sintetiza en tener un conflicto que no permita avanzar al personaje, algo con el cual se produzca el conflicto y algo con el cual se logre superar el conflicto. Esto podría sonar a algo que cualquier anime de drama haría, pero estas 3 partes ya tienen algo predefinido en toda historia de Jun Maeda. El conflicto suele ser algo relacionado al pasado que no le permite avanzar el personaje. El causante del conflicto suele ser la familia, y el con qué se logra avanzar es con el poder de los sentimientos, aunque dependiendo del foco que desea tomar cada historia, se modificará cuál de las 3 bases será la más importante. Por ejemplo, en el anime de Air se ve que la mayoría de los personajes tienen un conflicto familiar. Kano se culpa de la muerte de sus padres, Minagi del divorcio de sus padres y Misuzu de la infelicidad de su madre adoptiva. Todos estos son conflictos que no permitan avanzar a los personajes y son superados con el poder de la reconciliación del pasado en base de perdonar, creer y querer. En canon, lo más importante y el tema más recurrente es el poder de los sentimientos. En Little Busters, la premisa de la amistad viene a tener la misma importancia que la de la familia, pero incluso así, la otra es mencionada en la mayoría de los problemas de los personajes. En Angel Beat se usan las 3 premisas, pero el foco de la historia es el pasado, aprender a cargar con él y reconciliarse. Y así, cada una de las historias de Maeda cumplen con tener las 3 bases para desarrollar su trama e historia, donde un tema se aborda más profundamente que los demás. En Clannad
ocurre eso. El tema principal de la serie es la importancia de la familia, los lazos fraternales, paternales e incluso los lazos con las personas a quienes tú consideres tu familia, la vida dentro de ella y la felicidad que esta provee. Es más, el mismo Jun Maeda en una entrevista explica que el nombre de Clannad proviene del irlandés donde clan significa familia e intenta hacer un juego de palabras con Nat, que significa Dango, la familia Dango. Pero Clannad no descuida los otros aspectos, sino que los pone al mismo nivel de la familia. La importancia del pasado como ente receptor de los problemas de las relaciones personales. Clannad intenta dar a entender que uno no puede huir de su pasado, por más triste que sea, por el remordimiento que uno sienta y la angustia que este produzca, debe seguir adelante y afrontarlo, ya que gracias a esas experiencias que uno vive es lo que es ahora. El anime constantemente intenta plantear situaciones de la vida cotidiana de los personajes y debido a conflicto o impedimento ellos no han podido avanzar y seguir adelante, y lo que los ha obligado a seguir otro camino o dejar de ir por el deseado. Ahí es donde aparece el poder de los sentimientos y la importancia de la familia como una oportunidad para lograr superar tus problemas, usar el pasado como algo positivo al afrontarlo, aprender de los errores que cometes y disfrutar la vida a partir de ellos, comprender que la vida es así, la vida no es blanco o negro, la vida es gris. El mismo anime está constantemente dando las mismas enseñanzas como la importancia de la familia o la importancia de sacrificar algo o perder algo que al final traerá cambios a la vida y aceptarlo como tal, aunque hay momentos que intentan implementar su filosofía a la fuerza lanzando su idealismo al espectador. ¿Nani? ¿Osa? ¡Nagisa! ¡Baka ka, omeee wa! Kodomo no yume wa oya no yume nanda yo. Omae ga kanaereba ii n da. Principalmente, el anime gasta tiempo en intentar caracterizar al personaje Tomoya en su forma de actuar, caminar y ver las cosas. Digo que gasta tiempo porque los plantean como un cínico empedernido, poco empático, cansado y hasta hastiado de la monotonía. El anime intenta vender un personaje que aparentemente es un delincuente y es más, el mismo personaje se denomina de esa forma. El problema en cuestión es que el personaje no es así. Tomoya vendría a ser un personaje avatar como son los otros personajes de la visual novel de Kei. Un personaje que tiene problemas, sí, pero que en realidad no tiene una personalidad definida en cuestión y ayuda a todas las chicas que conoce a solucionar sus problemas. Un personaje que resalta por el trasfondo problemático que acarrea y por la alta e injustificada amabilidad y empatía hacia los otros, pero de ahí vendría a ser un jarrón vacío. ¿Qué es lo que veo en Tomoya al comienzo de la serie? El personaje bonachón que ayuda a todas las chicas que conoce y se preocupa por ellas. Las ayuda a solucionar todos sus problemas con el poder de la amabilidad sin tener una motivación aparente para hacerlo, como suelen ser la mayoría de los personajes de novelas ligeras. En los primeros capítulos de Clannad no hay una motivación aparente de Tomoya hacia nada de los personajes, e incluso así el personaje intenta acercarse, se interesa y las ayuda. Si uno analiza los primeros capítulos, no hay una razón aparente para que Tomoya se acerque a Nagisa, y aunque sea solo por curiosidad, el personaje se interesa por sus problemas de la nada y el anime gasta tiempo caracterizando un personaje poco empático, termina siendo contraproducente porque hay una disonancia en la personalidad de Tomoya. En realidad, Tomoya se interesa por los personajes femeninos que aparecen, y al ver una falta de motivación, el anime tiene que depender de las conveniencias y hay un desbalance. Aunque además de estas conveniencias tengo otro problema, y es a la hora de presentar a las heroínas. Las intenta caracterizar de una forma rápida y definir sus personalidades. Esto no sería malo si es que lo hicieran de forma orgánica. Está bien, puedo comprender que el anime busque situaciones en las cuales se resalten más las características del personaje, y no todas las presentaciones de estas son forzadas. Por ejemplo, es creíble que un personaje como Ryu la presente en una situación en la cual por cometer un error la conlleve a resaltar su timidez y que después venga su hermana para protegerla, resaltando su fuerza y agresividad. Pero hay otras situaciones como las de Tomoyo donde hacen que ocurra una pelea de la nada en medio de la escuela para resaltar su fuerza, y eso termina conllevando a que los personajes de Tsunohara y Tomoya se interesen por ella, pero todo esto se cae en una conveniencia narrativa. Por otro lado, hablemos de Nagisa. El personaje de Nagisa sí está bien definido, no hay una disonancia en su personalidad, tampoco es definido bruscamente y de manera rápida como los otros personajes. Nagisa tiene varias características: es amable, es dulce, se preocupa por los demás. ¿Cuál es el problema con este personaje? Es un personaje demasiado bueno, muy bueno. Este personaje vendría a ser la antítesis de muchos antagonistas contemporáneos que son malos porque sí, con falta de motivación y sin una característica redimible. Nagisa es un personaje que no posee ninguna característica negativa, y al igual que Tomoya se siente más como una herramienta. Nagisa es el personaje amable que ayuda a todos sin distinción y que muchas veces sufre en silencio porque no quiere molestar a las otras personas y que no dice lo que piensa. Un personaje adorable y querible para el espectador, y lo único malo que tiene es su enfermedad, que la mantiene
mantiene postrada en una cama. ¿Dónde he visto esto antes? Oh, claro. Este tipo de personajes, reitero, se sienten más como una herramienta que como un personaje, ya que al solo tener características positivas, quieren que quieras el personaje. Cuando el personaje sufre, obviamente está avalando al lado empático y feliz del espectador. Al final de la primera temporada, no se puede decir que haya un desarrollo en el personaje Nagisa. Gana un poco de determinación y mejora en las relaciones personales. Ahora, no solo tengo problemas con Nagisa, los padres de Nagisa por momentos son usados como gags de comedia y el problema es que llegan al máximo nivel en eso. Exageran tanto la comedia y después lo pintan como los personajes más coherentes y más serios de la serie, y termina siendo inverosímil. Al final, la primera temporada consiste en contar la vida de Instituto Tomoya y cómo con el tiempo va conociendo gente y cómo va cambiando su perspectiva que tiene. Hay que tener en cuenta que Clannad está basada en una visual novel, y esto asegura que debes tocar todos los arcos de los personajes. Incluso así, aunque el anime esté reacio de acercarse a su material original, obviamente debe tocar el arco de algunos personajes, porque recuerden que también esto es necesario para tocar sus bases y sus enseñanzas. Por lo tanto, le da importancia a arcos como los de Fuko, que tiene que ver con el dejar de culparse del pasado e intentar vivir a pesar de las adversidades, el de Kotomi, que es el de sobreponerse a las desgracias e intentar ser feliz. Y bueno, el problema de la primera temporada es que el pacing es exageradamente lento. En muchos aspectos, los arcos se hacen tediosos y se gasta mucho tiempo en cosas irrelevantes para la historia. En solo presentar personajes y forjar relaciones personales con todos estos se gastan 5 capítulos. Y es algo curioso, porque casi todas las relaciones personales o ya están formadas o se forman por conveniencias narrativas. Y la mayoría de las conveniencias narrativas están presentes en todos los arcos. Y estos arcos no aportan casi nada a la caracterización o desarrollo de los personajes. Solo sirven para resaltar el problema y solucionarlo. Aunque no todo es malo en la primera temporada, sirve para establecer muchas cosas. Por ejemplo, el setting mágico del mundo alternativo, donde se explica que es un mundo sin vida, donde se producen las luces de la felicidad que provienen del mundo real. Además, que la primera temporada establece la enfermedad de Nagisa, que Nagisa posee un cuerpo débil, que se enferma con facilidad, que ella se suele enfermar en invierno, que es una enfermedad que no tiene cura. La primera temporada juega con las premisas de la enfermedad, así también sirve para poner las premisas de la familia y el afrontar el pasado y el presente como ejes de la historia. Pero así como Clannad tiene 3 bases en el guión y 2 enseñanzas como son la familia y el pasado, también posee 3 problemas en el guión que merman la calidad de este, que vendrían a ser la conveniencia narrativa, la inverosimilitud y el drama forzado que peca de manipulador. Todo esto desencadena en una catarsis forzada, y esto, en un anime de drama, es un pecado. Cuando me refiero a inverosimilitud, no hablo que exista un mundo alternativo que sirve para cumplir deseos, o que un personaje que está en coma pueda moverse libremente como un fantasma entregando estrellas. Me refiero a inverosimilitud a situaciones que rompen con la lógica del propio mundo planteado, o situaciones y actitudes de los personajes que vayan en contra de la suspensión de la realidad del espectador. Todos los arcos de Clannad presentan estos problemas de mayor o menor medida, y esto termina dando irregularidad al anime. Por ejemplo, el arco de Kotomi vendría a ser el peor arco de todo el anime, y es por muchas razones, ya que todos los problemas del guión aparecen acá de forma asquerosa, como el caso de Kotomi me tiene como una mala persona por darle una noticia cuando era niña, pero yo me quiero acercar a ella, aclarar las cosas y entregarle un presente de sus padres. Ella me tiene miedo, así que tengo una idea. ¿Qué mejor forma de presentarme y acercarme a ella que con una gabardina oscura, usar un sombrero en copa y acercarme como si la estuviera acechando a ella y a sus amigos? Seguro voy a dejar una buena impresión, no pareceré sospechoso, ¿cierto? O el caso de el trabajo más importante de mi vida y no tengo ninguna copia existente. Esto se usa para enfatizar el gran sacrificio que hacen sus padres para poder entregar el oso de peluche, que llega gracias a la buena voluntad de todas las personas. En ese momento, al final del arco, el anime intenta mostrar diferentes sentimientos y realizar una catarsis. Quiere que la tristeza acumulada de Kotomi salga y después de ver el oso de peluche pueda canalizar otros sentimientos como la felicidad y el amor, y ver que al final lo más importante para sus padres era ella, hacer que el espectador también lo sienta. Pero todas las conveniencias, todo el drama forzado, toda la inverosimilitud que hace esta serie termina provocando que el espectador no pueda sentir lo mismo que siente Kotomi o lo mismo que quiere que el escritor sienta. Todo termina siendo contraproducente y se forma un drama manipulador. Y sí, Clannad es muy manipulador, y muchas veces porque no sabe presentar sus situaciones, y eso termina dañando los recuerdos de un personaje. Por ejemplo, el arco de Fuko tiene algo de manipulación emocional y también victimización, pero incluso así sigue siendo decente por muchos aspectos, porque el personaje no se amilana y sigue adelante. Es un arco que intenta hacer catarsis y lo logra de una manera regular en su etapa final.
El problema es que después de un gran arco, el personaje de Fuko vuelve a aparecer para ser usado como un gag de comedia. Y esto está totalmente fuera de lugar, y más aún después de todo el drama que se zamparon. En un episodio, te sientes mal por un personaje que lo dio todo para seguir adelante por su objetivo y sabe las implicancias de la decisión que ha tomado, de sobreponer la felicidad de su hermana, porque ella se lo merece a pesar de que tú pasarás a segundo plano. Y después, en el capítulo siguiente, la muestran haciendo comedia estúpida. Muchas veces no solo la comedia es estúpida y fuera de lugar porque el personaje aparece de la nada, sino que también la comedia que ponen de Fuko es anticlimática. Por ejemplo, hay una pelea en un momento serio y de la nada aparece Fuko. La escena cambia de ritmo y después Fuko lanza su comedia, desaparece y vuelve la escena seria. Lo peor de todo es que la dirección enfatiza la comedia y el drama y lo hace de forma constante durante todo el anime y se ve de manera artificial. Clannad posee muchos de estos momentos donde la serie va decayendo entre el balance de comedia y drama. Otro ejemplo, una de las escenas más importantes para la familia Furukawa, donde Akio cuenta los problemas que tuvo que pasar su familia por el bien de Nagisa, además de mostrar una situación que tal vez muchos padres, incluyendo los nuestros, pudieron haber pasado, la incertidumbre de dejar muchas cosas de lado para poder cuidar de nosotros y renunciar a sus sueños y esperanzas. Y después de una escena muy buena, a los 20 segundos, el mismo personaje que nos ha contado eso está lanzando una comedia estúpida, ya que pareciera que los personajes deben seguir ciertos comportamientos frente a determinadas situaciones con el fin de seguir un específico camino. Constantemente se ve la mano de los escritores con el fin que se siga una línea para desarrollar la historia, y no es una mano buena, ya que mucho de lo que sucede es conveniente. Eso explica la forma de comportarse Tomoya frente a las nuevas chicas a pesar de que intenta ser caracterizado de otra forma, o justificar las motivaciones vagas, como es el caso de Nagisa, un personaje sin ninguna razón aparente para querer actuar, solo el personaje desea hacerlo porque sí, para que después descubra el espectador que su padre era un actor, y tuvo que dejarlo. Y es gracioso porque el personaje de Nagisa es dejada de lado por casi 20 capítulos como acompañante, y cuando se enfocan en ella y lo único que ha querido como personaje durante toda la serie, claro, no es para nada conveniente que justo un día antes que vaya a hacer lo que quiere, se entere que le quitó el sueño a sus padres y gracias a ello puede cumplir su único deseo, forzando un drama donde todos los personajes gritan y lloran. Aunque claro, aquí todos me dirán, por las puras gastas tiempo criticando la primera temporada de Clannad, si es la segunda mucho mejor en todos los aspectos. Bueno, la segunda temporada mejora en cuanto a pacing, aunque los primeros 8 capítulos siguen siendo la misma temática de la primera. Aunque estos arcos se sienten irreales, ya que son usados más como exposición del mundo ilusorio que como un verdadero drama. El arco de Misae sirve para explicar que las luces de felicidad pueden conceder deseos. El arco de Miyazawa sirve para explicar que cada vez que ocurre la felicidad, aparecen luces y son llevadas al mundo ilusorio. Y esto lo explica Kotomi en el capítulo 16, cómo ambos mundos están entrelazados. El anime, al igual que la primera temporada, alarga mucho las cosas o hace arcos a personajes cuyo desarrollo serán poco relevantes para la trama. Tsunohara es el centro de la comedia, y el gastar el tiempo y hacerles capas de complejidad no es útil para el anime, pero supongo que es el intento de Maeda de decirnos que todos los personajes tienen algo importante hacia la historia. Después de salir de la escuela, Nagisa debe repetir el año, y sería un buen momento de darle más importancia a un personaje que fue dejado de lado casi toda la primera temporada, pero el anime desea enfocarse en Tomoya y toca un tema recurrente en la mayoría de los adolescentes: ¿el ahora qué? En este aspecto, el anime intenta demostrar la incertidumbre hacia la mayoría de los cambios y la rutina. En ese momento, el anime se centra en el crecimiento del personaje y su inserción dentro de la sociedad, además del crecimiento personal y la relación entre ambos personajes. El anime, como reitero, usa más tiempo en Tomoya y establece cómo se vuelve su vida, dejando de lado al personaje de Nagisa en su tristeza, aunque puede que este sea algo inteligente, porque es mejor a que la victimicen. Obviamente, cuando nosotros hablamos de Clannad y sus escenas más importantes, creo que la mayoría me dirán dos: la muerte de Nagisa y la de Ushio, que son las escenas con más consecuencias durante toda la historia de Clannad, aunque tengo problemas con estas dos escenas. Lo voy a decir sin rodeos: la muerte de Nagisa es totalmente conveniente, inverosímil y manipuladora. Todo esto es preparado para forzar el llanto lacrimógeno en el espectador. Como dijo Sófocles alguna vez, para que un drama sea bueno debes transmitirle al espectador pena y miedo. En Clannad saben muy bien que al espectador promedio le preocupan los personajes por todo lo que han vivido con ellos. Y bueno, el problema es que juegan con el sentimiento del espectador, y lo peor de todo es que es para crear un drama estúpido. ¿Para qué sirvió la primera temporada? Sencillo, para explicar que la enfermedad de Nagisa está latente y puede aparecer en cualquier momento.
momento, para explicar las bases del guión de Clannad sobre la importancia de cuidar a la familia y aprender del pasado y afrontar los cambios que este trajo. Entonces, no me puedo creer la actitud tan estúpida con la cual los personajes afrontan el arco de Nagisa. Hay una falta de lógica tremenda. Mi esposa es Nagisa. Nagisa tiene un cuerpo débil y se enfrenta a su enfermedad constantemente. Ella se enferma casi siempre. Nagisa siempre se enferma en invierno, donde su cuerpo sufre más. Yo he embarazado a mi esposa Nagisa, y el embarazo y el parto requieren mucho esfuerzo físico, pero Nagisa es débil y sufre mucho. Nagisa va a dar a luz en pleno invierno. En invierno siempre se enferma Nagisa. Nagisa quiere dar a luz en casa, en pleno invierno, por encima de su vida y la vida de mi hija por cosas banales. La dejo hacerlo. Seguro seré un buen padre y un buen esposo, ¿cierto? Todas estas son premisas para que Nagisa muera. La actitud de los personajes frente a este problema es muy pasiva. Se están constantemente rompiendo en pantalla y llorando. Y no entiendo cómo a pesar de todo esto, Tomoe acepta que Nagisa dé a luz en casa. Y solo cuando se da cuenta que el embarazo es riesgoso, decide hacerlo en un hospital. Pero vamos, ¿dónde está la enseñanza de aprender de los errores del pasado y usarlos para mejorar como persona? ¿Dónde está la enseñanza de cuidar de la familia y preocuparse por ella? ¿Dónde está el idealismo que Clannad pregona como una religión durante 2 temporadas si en un arco como este los personajes no demuestran que han madurado y actúan como unos idiotas? Durante este arco se ve como los personajes le restan importancia a este aspecto hasta el final, en el cual empiezan a llorar y es más que obvio que el único camino para tener un parto con menos riesgo es darlo en un hospital. Si yo fuera el protagonista, puede sonar algo cruel, pero internaría a mi esposa en un maldito hospital. Digo, estamos hablando de la vida de ella y de mi hija, no de cualquier cosa. Pero al parecer los personajes deben estar sufriendo y llorando para hacer más creíble el drama que intenta calmar de acuerdo a la muerte del personaje. La tormenta de nieve ya viene a ser solo una conveniencia narrativa para forzar que den a luz en casa, pero era más que obvio que iba a ocurrir algo así. Es por eso que la muerte de Nagisa es una suma de casualidades estúpidas y poco coherentes, acompañadas de reacciones tardías de los personajes que consienten todo lo que ella pide sin mirar las consecuencias, además de insultar la inteligencia del espectador, intentando ser un anime maduro, pero Clannad se vuelve pretencioso en este aspecto. ¿Se acuerdan cuando dije donde la música, la animación y la dirección logran una ambientación y momento tan increíble que venden cualquier tontería? En este caso es igual. El juego del color, bajar la paleta de colores a un tono más claro para demostrar el esfuerzo de Nagisa y cómo su vitalidad se va acabando, la secuencia de los personajes preocupados, todo esto es genial. Lamentablemente, eso no basta para que una escena sea buena. Lo peor de todo es que Clannad no solo es manipulador o conveniente, porque esto ya había ocurrido. El problema es que Clannad traiciona lo que había estado pregonando durante mucho tiempo. ¿De qué me sirve que le lancen idealismo al espectador si al final esto no va a ser de utilidad? ¿De qué me sirve que expliquen que la vida tiene cosas tristes y felices que están ahí para aprender de ellas? ¿De qué me sirve que me lancen idealismo de cuidar a la familia y estar siempre unidos si al final van a traicionar eso? Después de la muerte de Nagisa aparece una escena parecida a la del primer capítulo en el cual Tomoya se culpa de la muerte de Nagisa. Se culpa de haberla conocido y embarazado y recuerda esa escena donde la conoce. Aquí intentan que el personaje vaya en contra de lo que le ha enseñado el anime y el personaje Nagisa, abandonar la felicidad que ganó con ella para que pueda vivir una vida tranquila, para demostrar que el personaje Tomoya llega a la conclusión de que jamás debió haber estado con ella, y a partir de ese momento viene lo mejor de Clannad. Ocurre un time skip de 5 años tras la muerte del personaje, en donde el protagonista cambia totalmente debido a la pérdida. La personalidad de Tomoya se vuelve cerrada y esquiva, vuelve a la monotonía y se dedica a trabajar y a los vicios, huye del pasado y se rehúsa a aceptar los cambios del presente. Y es curioso porque esta personalidad creo que es la que querían ponerle al comienzo del anime, ¿cierto? La verdad, aunque por momentos el anime se vuelva algo filudo y el cambio parezca más una reescritura que un desarrollo, el personaje de Tomoya se hace alguien más interesante, ya que lo más seguro es que el anime planteará un arco en el cual Tomoya puede solucionar sus problemas y fantasmas del pasado, aceptarse a sí mismo y a su hija, y que ponga en práctica todo lo que el anime ha planteado durante 2 temporadas, la unión familiar y la importancia de afrontar el pasado y el cambio que este ha traído a nuestras vidas para aprender de ellos. Y qué mejor forma que hacer que Tomoya y su hija viajen juntos, se conozcan y se forje una verdadera relación. Me agrada el arco después de la muerte de Nagisa, ya que toca muchos temas interesantes y una buena forma, aunque también cometa muchos errores. El personaje de Tomoya se vuelve alguien mejor definido y se forma una dupla interesante. Tener un personaje totalmente destruido que huye de su pasado y una niña sin madre cuyo padre la ha esquivado durante 5 años. En el trayecto de los 2 primeros episodios de este arco se ven los problemas que tiene Tomoya para poder entablar una relación con Shio. Este arco es de redención y aceptación, en el cual el personaje debe pelear por su felicidad y darse cuenta que estuvo equivocado y buscar el perdón de su hija. El viaje también sirve para afrontar los problemas
problemas que tuvo con su padre y darse cuenta que él no fue tan malo, ya que a pesar de la muerte de su esposa, se encargó de cuidar de él. Incluso así, el arco posee muchos problemas. Comprendo lo de la redención y darse cuenta de los errores del pasado y afrontarlo. Comprendo que perdonar a la familia es importante, y el mismo anime plantea constantemente. Y puedo comprender que el protagonista perdona a su padre porque recuerda que él no fue tan malo, pero el proceso de ambas cosas ocurre de una manera demasiado apresurada. Tomoya, después de conversar sobre su padre, vuelve a ser el de antes, vuelve a ser el Tomoya de la primera temporada. Todo lo que había ganado después de la muerte de Nagisa desaparece así como así. Es una disonancia en la personalidad del personaje. Ya se veía a Tomoya con su personalidad medio rara. Por momentos era el personaje amargado y por momentos era el Tomoya de la primera temporada. Y después de huir de tu pasado, basta solo una conversación con una persona que jamás habías visto para ver tu pasado y cambiar tu personalidad así todo vuelve a la normalidad. El personaje vuelve a ser el chico bonachón, amable y empático que fue desde el inicio. Esto es peor que lo que hacen con el arco del padre, ya que en el arco del padre, después de la muerte de su esposa, se vuelve alguien con más características negativas, como volverse alcohólico y estar constantemente borracho. Y a pesar de eso, decide seguir adelante por su hijo. Sus características negativas, a pesar de eso, no desaparecen, sino que se quedan con él. Aunque claro, entiendo lo que quiere hacer Clannad. Obviamente un padre amargado no puede estar en una familia feliz e ideal que intenta plantear el anime. Me gusta Usagi Drop porque es uno de los pocos slice of life que tocan sus temas seriamente sin dárselas de complejos, donde hacerse cargo de un niño trae sus implicancias, como el de renunciar a muchos aspectos de tu vida como las amistades, el dinero, los hábitos que te gustan, porque hay alguien que depende de ti. Clannad lo intenta reflejar cómo la vida de Tomoya cambia por cuidar de Ushio, cómo tiene que cambiar su horario de trabajo por ella, cómo gasta más dinero, se encarga de criarla, aprender a cocinar, etc. Ahora, el anime vuelve al Tomoya de siempre y su personalidad de protagonista está con sus disonancias y su conveniencia, pero el personaje mejora. Clannad hace lo que yo llamo la fábula sobre el fin del Quijote: aceptar la vida como tal a pesar de las adversidades, aferrarse a lo que uno quiere y comprender lo importante. Tal vez Tomoya no mejore tanto como personaje y su desarrollo no sea tan increíble, pero funciona para esta pequeña historia. Se vuelve alguien más maduro, endereza su camino, atiende sus responsabilidades, el personaje gana un poco más de complejidad frente a la nueva adversidad, la enfermedad de Shio. Ante todo esto, el personaje debe renunciar a otras cosas, como su trabajo, alejarse completamente de sus amistades y vivir para cuidar de ella. El arco logra lo que muchas veces se le hizo esquivo a Clara durante todo el anime: demostrar que la vida puede tener momentos de felicidad y tristeza, y también la importancia de la familia, sobreponerse al pasado y los cambios. Clannad en este arco lo logra, pero ocurre la catástrofe. En el mundo ilusorio, al igual que en el mundo real, Ushio y Tomoya están juntos, pero en ambos hay un final inminente: la muerte de la chica y de la niña. Después de un arco decente para Clannad, el anime prima el deseo de la familia ante todo, y tras la muerte de Ushio, el personaje quiere que su padre sea feliz. Por lo tanto, crea el mundo ilusorio y recolecta las luces de felicidad que se han ido acumulando durante mucho tiempo. Una vez llegado a su fin este mundo, desea que su padre vuelva a ser feliz, y usando las luces, a pesar de que eso la consuma a ella y a su mundo, busca que su padre se dé cuenta que todo lo que hizo fue por algo, que toda la felicidad que se ganó junto a Nagisa sirvió de algo. Y al igual que el capítulo 1 de la primera temporada y el capítulo 16 de la segunda, vuelve a aparecer esa escena con tono grisáceo en la cual Tomoya tiene una oportunidad real de decidir si debe elegir el camino y sufrir todo lo que ha pasado o alejarse de ella. Este es el pináculo de la premisa sobre el pasado y aprender de él: el aceptar los cambios y aceptar que la vida es felicidad y tristeza. Aquí es cuando Tomoya se da cuenta de eso y acepta a Nagisa, porque sabe que jamás podrá negar la felicidad que tuvo con ella. Después de aceptar eso, ocurre una explosión de luces y todo se reinicia. Ok, aquí Clannad se fue a la mierda. El anime me dice: acepta tu pasado, acepta lo que eres y acepta que la familia es la felicidad. Y el anime me dice: acepta los cambios y acepta que la felicidad y la tristeza siempre irán de la mano. Lo mejor de Clannad ocurre después del capítulo 16 tras la muerte de Nagisa, y el anime hace un time reset, volviendo al parto y salvándole la vida para que Tomoya sea feliz junto a su esposa e hija. Es estúpido porque todo lo que el anime construye, las relaciones personales, la maduración del personaje, todo eso se pierde y se siente artificial. Todo aquello por el cual el anime mejora, todo aquello por el cual el anime logra un punto alto, desaparece. ¿Para qué? Para buscar el final del cielo Disney. Clannad vuelve a traicionar lo que cree. Clannad vuelve a destruir la premisa de aprender de los errores. ¿De qué me sirve que intentes dar una lección de que la vida de Chris si al final lo destruyes haciendo que todos los personajes sean felices de la nada? ¿De qué me sirve que le des felicidad a los personajes y destruyas todo lo bueno que has hecho? Lo peor de todo es que hacen una secuencia cantando con Lia donde todos los personajes son felices, demostrando una felicidad insulsa y vacía. Lamentablemente, no puedo decir que el uso del mundo ilusorio esté mal. No es que lo usen, sino como lo usan. Autores como Maki o García nos dicen constantemente:
El peor error que puede cometer un guionista es introducir elementos en su historia que al final no va a utilizar. Por lo tanto, tenían que cerrar con lo del mundo ilusorio y darle una utilidad. Y cómo lo utilizan desencadenan que todo el proceso del protagonista se pierda, toda la tragedia se pierda, todo lo bueno que hizo el anime se pierda. Borrón y cuenta nueva. Y al final, junto a la escena de Ushio y el posterior Time Reset, es lo más manipulador que he visto en mi vida. Y no solo es manipulador por el hecho de borrar todo lo bueno y forzar un drama constante en este arco para después darle una felicidad vana al espectador, sino es manipulador como antes de desencadenarse el Time Reset. El desarrollo de Tomoya no solo me parece artificial porque se borra todo, sino que antes de eso ocurre algo que ya lo destruye. Es hora de hablar de la escena más manipuladora y estúpida del anime, la muerte de Ushio. Debido a esta escena, todo lo que mejoró Tomoya como personaje desaparece. Analicemos primero la escena en cuestión, la caminata de Ushio y Tomoya en la nieve. Es interesante cómo el anime utiliza la paleta de los colores a un color más claro para darle debilidad, y los edificios de un color oscuro para centrarnos más en los personajes. El sonido diegético y la música están en sincronía. Es increíble cómo esta escena está dirigida. ¿Se acuerdan cuando dije que el anime buscaba hacer exposición con los personajes mediante el movimiento? En esta escena lo logran. Es increíble cómo muestran al personaje de Ushio arrastrando los pies con dificultades para caminar y respirar. El cómo la dirección enfatiza eso y lo resalta. El cómo se usan los planos, el plano subjetivo en Ushio, el traveling constante para ampliar la escena, para terminar igual que con la muerte de Nagisa, mostrando los mejores momentos del personaje. En esta escena me imagino que muchos de los espectadores habrán sufrido la catarsis de su vida, como diferentes sentimientos aparecen dentro de ellos. Lamentablemente, el trasfondo de la escena es estúpido. Los personajes tienen actitudes inverosímiles a favor del drama, y todos los acontecimientos se desarrollan de forma conveniente para que la última escena de cada arco fuese un drama asqueroso. Esto ha sido constantemente durante todo el anime. Clannad ya era manipulador. Clannad ya destruía sus bases. Esta escena es la antesala de lo que destruye la base del pasado para enfatizar la familia. Pero ¿me puedo tomar en serio la importancia de la familia en Clannad? Digo, estamos hablando que el protagonista saca a su hija enferma en plena nieve a la calle porque ella se lo pide. ¿En realidad Tomoya ha madurado como persona? ¿En serio los personajes son adultos sin problemas mentales? No me entra en la cabeza que porque su hija se lo pide la sacaría a un paseo en plena nieve a morir. Es manipulador y simplemente todo está preparado para que el espectador llore. Fuerzan una escena en plena nieve para enfatizar las dificultades de Ushio para caminar. Y obviamente la chica se está muriendo y la sacas a plena nieve. No puedo creer que destruya el desarrollo del personaje de esta forma. Y lo peor de todo es que muestran los mejores momentos del personaje después de su muerte, solo para hacer la escena mucho más manipuladora. Clannad se pasó de manipulador. Y no solo eso, esta escena destruye la premisa de la familia y vuelve a destruir la premisa del pasado. ¿Dónde está el aprender de los errores si tu personaje saca a su hija en plena nieve? ¿Dónde está la importancia de la familia si tu personaje saca a su hija en plena nieve cuando se está muriendo? ¿Dónde miércoles está eso? Pero comprendo por qué a mucha gente le gusta Clannad, comprendo por qué muchos lo tienen como un recuerdo bonito. Clannad intenta que el espectador se sienta identificado y toca muchos temas con los cuales cualquier persona normal se pueda sentir identificado: la pérdida de un ser querido, la incertidumbre del futuro, peleas con tus familiares o amigos, renunciar a un sueño, estancarte en la monotonía, el sufrir los problemas de la vida cotidiana, ser afectado por una enfermedad. Clannad no es solo malo por el final, y aunque destruya su mejor arco porque quiere el final feliz, ya acarreaba muchos errores durante el transcurso. A pesar de que el anime hubiera seguido el final donde Ushio era salvado y vivía junto a su padre, igual la muerte de Ushio ya era totalmente manipuladora. Y tampoco porque el anime toque temas para facilitar la inserción y la identificación del personaje, no asegura que tu anime sea bueno. Clannad termina siendo hipócrita con lo que cree, y resulta que al final todos los personajes son felices como si eso fuera bueno. Clannad destruye todo lo que cree y además destruye el objetivo inicial de la serie: demostrar que la vida es gris. Y qué mejor forma que hacer un final feliz para todos. Clannad es malo, pero no solo por ser manipulador y conveniente. Clannad es un anime que va más allá de otros obras de su mismo género. Muestra la evolución y la consolidación de su relación amorosa, el proceso de integración de adolescentes a la sociedad. Clannad posee problemas de dirección y comedia, y no porque sean malas, sino que no las saben utilizar. Clannad es un anime que desperdicia el enorme potencial que posee inicialmente. Clannad es un anime malo porque quiso serlo.